Buenos días. Vamos a continuar con el tema de patrones de la enfermedad pulmonar en tomografía de alta resolución. En la primera parte vimos el primero de los patrones básicos, el aumento de la densidad pulmonar. En esta segunda parte vamos a hablar de los tres siguientes patrones: las imágenes lineales y reticulares, las imágenes nodulares y los patrones que se caracterizan por una disminución de la densidad, incluyendo los espacios quísticos. Bien, vamos a empezar con las imágenes lineales, con los patrones reticulares. Aquí en el esquema, pues, se ejemplifican, pues, varias de las formas en las que se manifiestan estos patrones de tipo reticular. Vamos a nosotros a poner atención básicamente en los patrones que se caracterizan por engrosamiento de los septos interlobulares. Eh, Todos los demás son variantes, por ejemplo, las bandas parenquimatosas, las lesiones subpleurales, todos son variantes. Entonces, vamos nosotros a simplificar todos estos patrones reticulares básicamente en tres: los patrones lineales regulares, los que se asocian a distorsión de la arquitectura pulmonar y los que se asocian a nódulos. Si nosotros hacemos esta simplificación, va a ser más fácil hacer un diagnóstico diferencial. Tenemos aquí el primer ejemplo: los patrones lineales regulares, un esquema en donde se ejemplifica muy bien el engrosamiento de los septos interlobulares, que ya en la tomografía lo vamos a ver muy claramente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el engrosamiento es muy regular, los lobulillos conservan su forma poliédrica normal, y bueno, entonces este es el primer tipo. Ya en el segundo tipo podemos ver igual múltiples imágenes lineales que se asocian a un patrón en panal de abeja y por lo tanto a distorsión de la arquitectura pulmonar. Entonces, este tipo de patrones van a estar asociados sobre todo a aquellas patologías que desencadenan una fibrosis pulmonar. Y finalmente, los que se asocian a nódulos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos igual imágenes lineales que representan los septos de tejido conectivo, pero hay múltiples lesiones nodulares que están distribuidas tanto en el centro del lobulillo como en la periferia. Inclusive vemos algunos septos que tienen un aspecto como nodular debido a los nódulos que tienen ahí pegados, ¿no? Este tipo de patrón nos lleva a pensar en otro tipo de patología. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo hacer algunos diagnósticos diferenciales de estos tres patrones. Aquí tenemos estas imágenes, son tres pacientes distintos, y aquí vemos el engrosamiento del intersticio septal que puede evidenciarse fácilmente aquí en la tomografía. Vemos muy bien marcados los lobulillos pulmonares secundarios, con una arquitectura normal, la forma poliédrica con las estructuras intralobulares ahí visibles. En la imagen coronal estamos viendo nuevamente estas imágenes lineales que corresponden a septos interlobulares que están gruesos. Si se fijan, se asocia derrame pleural predominantemente del lado izquierdo. Este paciente tenía una diseminación infangítica de un tumor, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Aquí tenemos otros dos ejemplos de imágenes, son dos distintos pacientes, imágenes igual lineales, regulares, con lobulillos pulmonares que conservan su arquitectura. Podemos ver muy bien las estructuras centrilobulillares. Ambos se encuentran en una situación más o menos parailiar, los dos son mediales, y el primero de ellos incluso ya está empezando a presentar un poquito de vidrio deslustrado. Estos son dos casos distintos de un paciente que estaba comenzando con edema agudo del pulmón, que en este caso estaba en fase intersticial. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales entonces más frecuentes que hay en esta patología? Vamos a tener principalmente, cuando tengamos lineal, la diseminación linfangítica de tumores,
y el edema agudo pulmonar. Son dos de los diagnósticos más frecuentes cuando mi patrón lineal sea regular. Ok, vamos a ver ahora el patrón lineal con distorsión de la arquitectura. Si se fijan, son tres casos muy similares. El primero de ellos con un patrón en panal de abejas predominantemente en la periferia de los segmentos posteriores de los lóbulos inferiores. Imágenes lineales. Igual, por ejemplo, vemos aquí un lobulillo pulmonar, pero la estructura poliédrica de estos lobulillos como que ya se ve alterada. Vemos distorsión de la arquitectura. Es más evidente, por ejemplo, en el segundo caso, las bronquiectasias que hay, donde estas aparecen con un trayecto un poco tortuoso por la misma distorsión de la arquitectura. Se asocia también vidrio deslustrado en algunos segmentos. En la imagen inferior podemos ver también el patrón en panal de abejas periférico, un poquito de parénquima que aparentemente está conservado. Sin embargo, ya alcanzamos a ver también hacia la periferia algunas bronquiectasias por tracción con trayecto tortuoso. Entonces, estos tres casos son pacientes que tienen fibrosis pulmonar y en donde las imágenes lineales se asocian a distorsión de la arquitectura. Cuando veamos este patrón lineal con distorsión de la arquitectura, ¿qué tenemos que pensar? Pues en todas aquellas patologías, sobre todo crónicas, por ejemplo, las neumoconiosis, las enfermedades asociadas a tejido conectivo, etcétera, etcétera, todas aquellas que van a conducir a una fibrosis pulmonar, van a ser nuestros principales diagnósticos diferenciales. Y el tercero de los patrones que vimos, patrón lineal con nódulos, si se dan cuenta, tenemos aquí los septos gruesos, vemos los lobulillos pulmonares secundarios. Sin embargo, hay algunos nodulitos pegados a los septos que les dan un aspecto como nodular. Estos pequeños nodulitos que apenas son perceptibles en el primer caso, en el segundo ya son más evidentes. Incluso aquí ya hay septos centrilobulillares, no nada más perilinfáticos, que serían los que están pegados a los septos. Bueno, cuando tenemos un patrón lineal asociado a múltiples septos, nosotros tenemos que orientarnos ya a otras patologías. Por ejemplo, tenemos que incluir patologías infecciosas. Hay neumonías atípicas, por ejemplo, por virus o por hongos, que nos dan característicamente este patrón. Tenemos aquí un tercer caso en donde los nódulos ya son de mayor tamaño, inclusive estos nódulos como que tienen un pequeño halo de vidrio deslustrado a su alrededor, lo cual nos está indicando que es un proceso agudo, que es algo activo. Y bueno, y los septos, algunos hay con nodulitos pegados, ¿no? Entonces, cuando tenemos un patrón lineal con nódulos, debemos incluir patologías infecciosas, como les digo, neumonías micóticas, virales, pero también esto se produce en otro tipo de patologías crónicas como la sarcoidosis. Entonces, son diagnósticos diferenciales del patrón lineal asociado a nódulos. Aquí hay un cuadrito que nos trae un algoritmo diagnóstico. Aquí yo marqué con amarillo lo que tenemos que considerar como más frecuente. Cuando tengamos patrón lineal con distorsión de la arquitectura pulmonar, los diagnósticos diferenciales del patrón en panal de abeja. Todo aquello que nos vaya a ocasionar fibrosis pulmonar, ¿no? Cuando el engrosamiento septal es regular, las líneas finitas, tenemos que pensar sobre todo en diseminación linfática de un tumor o en edema pulmonar. Eso es lo más frecuente. Y cuando se asocian nódulos, también podemos pensar en diseminación linfática de tumores, pero aquí aparecen la sarcoidosis y las neumonías intersticiales, que son las que nos van a dar con mayor frecuencia este patrón retículo nodular. Bueno, esto es con respecto a los patrones reticulares. Hay una combinación que es el empedrado, ¿no? O crazy paving, en donde hay engrosamiento de los septos, pero aparte tenemos un patrón en vidrio deslustrado
que empieza a llenar el interior del lobulillo. Tenemos aquí este caso en donde empezamos a ver los septos gruesos, el lobulillo pulmonar secundario todavía está conservado, pero ya después evoluciona a esto, múltiples zonas en donde hay un patrón en vidrio deslustrado y por debajo, como mencionábamos, el engrosamiento intersticial, ¿no? Este es un patrón en empedrado. Cuando tenemos un patrón en empedrado, tenemos diagnósticos diferenciales similares a los del patrón de vidrio deslustrado que vimos cuando vimos el aumento en la densidad. Sobre todo son procesos agudos, son procesos de evolución rápida. Tenemos que empezar en neumonías atípicas, tenemos que pensar, por ejemplo, en edema agudo pulmonar, en hemorragia pulmonar, son los que nos van a dar principalmente este tipo de patrón empedrado. Bueno, vamos a hablar ahora de los nódulos. Los nódulos se describen según su localización en perilinfáticos, centrilobulillares y aleatorios. Entonces, por ejemplo, aquí en la ilustración vemos muy bien los septos que delimitan los lobulillos pulmonares secundarios y los nódulos pegaditos ahí a los septos, ¿no? Obviamente en el esquema se ve muy bien, pero ya en la práctica vamos a darnos cuenta que no es tan fácil identificarlos. Los nódulos centrilobulillares los tenemos en el centro del lobulillo, pero se van a manifestar principalmente por lesiones nodulares bien marcadas en el centro del lobulillo o por lo que llamamos patrón de árbol, engemación. Y bueno, los nódulos aleatorios más bien se llaman aleatorios por su distribución, no tienen una distribución uniforme. Bueno, como les decía, en el esquema se ve muy bien, pero por ejemplo tenemos estos 4 casos de pacientes con nódulos y nos damos cuenta que no hay patrones nodulares puros, generalmente son patrones mixtos y lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de distribución de los nódulos es la que predomina. En este primer caso, un paciente que tiene una infección por Pneumocystis jirovecii, tenemos igual como base un patrón reticular, vemos sobre todo en la periferia múltiples septos gruesos, pero también numerosos nódulos que tienen una distribución tanto centrilobulillar como perilinfática. ¿Cómo distingo una de otra? En la perilinfática, los septos van a tener estos nodulitos pegados ahí. Los septos tienen un aspecto como nodular. ¿Por qué? Porque tienen los nódulos pegados, ¿no? Entonces, así distingo yo los nódulos que son perilinfáticos. Y ya en el centro del lobulillo, pues veo múltiples nódulos centrilobulillares. Esto es un patrón mixto. Cuando los nódulos son tantos en cantidad, generalmente vamos a tener patrones de este tipo. Entonces nosotros tenemos que describir que hay tanto perilinfáticos como centrilobulillares, ¿no? En el segundo caso vemos menos nódulos, muchos son mucho más pequeñitos, más finitos. Estos están centrilobulillares en algunas zonas, predominan los centrilobulillares, aunque tengo engrosamiento septal, casi no veo nódulos pegados a los septos. Aquí hay algunos, pero casi no veo nódulos pegados a los septos. Entonces, podemos decir que aquí predominan los nódulos centrilobulillares. Este es un paciente con una neumoconiosis. El tercer caso, un paciente que tenía tuberculosis miliar, nuevamente veo múltiples nódulos, tanto centrilobulillares como algunos asociados a septos. Veo septos de tejido conectivo gruesos, inclusive aquí en esta zona parailiar puedo ver bien delimitados los lobulillos pulmonares secundarios, igual con nódulos dentro del lobulillo y pegaditos a los septos, ¿no? Otro patrón mixto, y esto es en un paciente con tuberculosis miliar. Y bueno, este último caso, aquí veo que predominan los nódulos centrilobulillares. Prácticamente no veo septos gruesos, veo muy pocos.
y sobre todo veo nódulos centrilobulillares que si ustedes se dan cuenta, como que tienen también un halo de vidrio deslustrado a su alrededor. Entonces, esto nos habla de que puede haber actividad en el momento de la tomografía, ¿no? Este es otro paciente también con tuberculosis miliar. Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Cuando nosotros vemos que predominan en nuestros estudios los nódulos perilinfáticos, como el ejemplo que estamos viendo aquí abajo, debemos pensar sobre todo en linfagitis carcinomatosa, sarcoidosis o neumoconiosis. Son los principales diagnósticos diferenciales cuando hay predominio de nódulos perilinfáticos. Este caso es un paciente con sarcoidosis, en donde sí vemos una consolidación en el pulmón derecho, pero en el izquierdo vemos sobre todo múltiples nódulos, muchos de ellos asociados a septos, ¿no? Entonces son nódulos perilinfáticos. Muy bien, en estas dos imágenes vemos predominio centrilobulillar. Aquí vemos una imagen como en Y, está empezando a tener un patrón de árbol en gemación que vamos a ver un poquito más adelante, nódulos que se asocian a un patrón, un halo en vidrio deslustrado alrededor de los nódulos, ¿no? Son nódulos de predominio centrilobulillar, lo mismo que el de abajo, son nódulos centrilobulillares. El primer caso, un paciente con tuberculosis. El segundo caso se trató de un paciente que tenía múltiples metástasis, o sea, papilar. Sin embargo, si nosotros tenemos nódulos centrilobulillares, nosotros vamos a empezar en primer lugar infecciones con diseminas que se distribuyen mediante diseminación bronquial. Tenemos muchas, la tuberculosis es la más característica, pero también tenemos infecciones virales y micóticas que se asocian a distribución bronquial. Por ejemplo, en las micóticas, aquí en nuestro hospital es muy común el Aspergillus invasivo. Tenemos mucho paciente inmunocomprometido que tiene esta enfermedad y que vemos con frecuencia este patrón. Pero también hay enfermedades que no son infecciosas, como la bronquiolitis obliterante o cualquier tipo de bronquiolitis nos puede dar el mismo patrón de nódulos centrilobulillares. Inclusive pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad también nos dan el mismo patrón. Bueno, hablábamos de patrón de árbol en gemación. ¿Por qué de árbol en gemación? Bueno, esta es una fotografía, ¿no? De un árbol donde están apareciéndole ya algunos brotes, ¿no? En primavera, ¿no? Y bueno, en base a eso, pues se hizo la asociación con las imágenes que vemos aquí, que sí vemos como pequeños ramitas a las que les están saliendo brotes, ¿no? Entonces, por eso se llamó patrón de árbol en gemación. Y bueno, ¿a qué corresponde? Corresponde a estructuras bronquiales distales que se empiezan a llenar de secreciones. Entonces, cuando yo veo este tipo de patrón, estoy hablando de una infección que se disemina por vía bronquial. La segunda imagen, pues se ve con mucha claridad, ¿no? Estas imágenes que parecen pequeñas ramitas, ¿no? Con sus brotes. El primer caso era un paciente con aspergilosis, el segundo caso, un paciente con tuberculosis, que son las infecciones que con mayor frecuencia hacen este patrón aquí en nuestro hospital. Bueno, nada más faltaba hablar un poquito del diagnóstico diferencial de los nódulos de distribución aleatoria. Decimos distribución aleatoria cuando vemos nódulos distribuidos sin tener un patrón determinado, sin tener una simetría. Podemos ver pocos nódulos en un pulmón y muchos nódulos en otro, o podemos ver dentro del mismo pulmón zonas prácticamente sanas con otras zonas llenas de nódulos. Entonces, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros vemos nódulos aleatorios,
tenemos que pensar en enfermedades que se diseminan por vía hematógena, principalmente infecciones o metástasis. Aquí en este caso es un paciente que tiene metástasis de sea papilar. Vemos nódulos que se distribuyen predominantemente a nivel centrilobulillar. Aquí la característica importante para distinguir que son metástasis es que vemos tanto nódulos muy pequeñitos como nódulos ya más grandes. Entonces es muy característico de las metástasis ver nódulos de diferentes tamaños. Cuando es infeccioso, generalmente todos son de un tamaño un poquito más homogéneo y a veces tienen halos de vidrio deslustrado. En este caso fueron metástasis de sea papilar de tiroides. Tenemos otros ejemplos de nódulos con distribución aleatoria. Son las 4 imágenes, bueno, son 3 pacientes distintos. Las primeras 2 son 2 pacientes diferentes que tienen la primera una infección por coccidioidomicosis y la segunda fue por histoplasmosis. Entonces son 2 imágenes con infecciones micóticas en donde vemos nódulos que están distribuidos de forma un poquito más irregular que los que habíamos visto antes. Son menos nódulos de mayor tamaño. Por eso nosotros los clasificamos como nódulos de distribución aleatoria. Y el paciente de abajo, las 2 imágenes son del mismo paciente, donde vemos nódulos grandes distribuidos en forma aleatoria. Un halo en vidrio despulido rodeando a muchos de estos nódulos. Este fue un paciente inmunocomprometido que tuvo una infección por varicela. Esta fue una neumonía por varicela. Estos son ejemplos de nódulos de distribución aleatoria. Y bueno, la típica radiografía de un paciente con tuberculosis miliar, en donde se ve el patrón miliar muy característico, con nódulos muy finitos que en la radiografía aparecen superpuestos unos sobre otros y que ya en la tomografía pues los vemos con su característica distribución, el tamaño muy homogéneo, como habíamos dicho, muy homogéneo, de tuberculosis miliar muy característica. Y estas imágenes son de un segundo paciente que también se le había diagnosticado una tuberculosis miliar por imagen, pues se le había hecho, se le había iniciado ya tratamiento, etcétera, etcétera, pero el paciente se deterioró con rapidez, se le pidió un estudio de control y entonces aquí en este estudio se empieza a ver que hay nódulos que son muy pequeñitos, sobre todo, por ejemplo, aquí, los que tenemos aquí en estos segmentos más anteriores, y otros nódulos de mayor tamaño en regiones más posteriores. Entonces, al ver que son diferentes tipos de tamaño de los nódulos, pues se sospechó que no fuera infeccioso, sino que fuera metastásico y efectivamente el paciente tenía un sea papilar de tiroides. Bueno, y pues vamos a ver el último de los patrones, que es la disminución de la densidad, en donde vamos a incluir algunas lesiones quísticas. Cuando hablamos de disminución de la densidad, en primer lugar, lo más frecuente, vamos a hablar de enfisemas. Vamos a ver ahorita cómo se clasifican los enfisemas, pero también vamos a hablar de lesiones quísticas como bronquiectasias, y vamos a dejar a un lado las cavitaciones. Esas pues ya las dejaremos para otra ocasión. Bueno, el enfisema pulmonar es la patología que con mayor frecuencia nos da un patrón generalizado de disminución de la densidad. ¿Cómo se clasifica un enfisema por imagen? Se clasifica en centrilobulillar, cuando las lesiones predominantemente están en el interior de los lobulillos, como en este primer ejemplo. Paraseptal, cuando las lesiones son más bien periféricas y se asocian a zonas en donde yo puedo ver engrosamiento de los septos, pero el predominio es periférico. Y panlobulillar cuando es una afectación generalizada. Si ustedes se dan cuenta, vamos a describir estas lesiones como lesiones radiolúcidas,
pequeñas de contenido aéreo y una pared que en el caso del centrilobulillar pues es imperceptible. Y la distribución es difusa en los pulmones, pero cuando inicia el enfisema predominan los lóbulos superiores. Y bueno, tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Las primeras dos imágenes son del mismo paciente. Tenemos un patrón con múltiples lesiones muy pequeñitas, radiolúcidas de pared imperceptible, que se distribuyen de manera difusa en los dos pulmones. En esta imagen apenas si se puede percibir predominantemente en el ápice. Si se fijan, el ápice está aumentado de volumen. Lo tenemos como abombado, ¿no? No tiene esa forma característica de como de un cono. Es porque tiene aquí, pues obviamente, sobredistensión. Entonces, este primer caso es de un enfisema centrilobulillar. Tenemos en este caso un paraseptal en donde tiene grandes bulas. Vemos aquí las lesiones de contenido aéreo muy grandes que se asocian a septos gruesos y vemos, es muy característico ver estas lesiones aéreas grandes desplazando al parénquima. Esto es muy característico. Este caso de aquí abajo es otro paciente con un enfisema paraseptal en donde vemos grandes bulas que están desplazando y comprimiendo al parénquima pulmonar. Entonces, estos casos son de enfisemas paraseptales. Otros casos, otro paciente con un enfisema predominantemente centrilobulillar, múltiples lesiones radiolúcidas de contenido aéreo, pared imperceptible, que se encuentran predominantemente en el centro de los lobulillos. En el caso de abajo, vemos nuevamente estas imágenes radiolúcidas, contenido aéreo. Tenemos una distribución predominantemente periférica. Vemos los septos ahí de interlobulillares gruesos y estas lesiones hipodensas de densidad aérea en la periferia. Este fue un enfisema paraseptal. Este también es un enfisema paraseptal. Vemos grandes imágenes, grandes lesiones hipodensas, contenido aéreo, septos gruesos, otro enfisema paraseptal que ya está ocasionando desplazamiento, compresión del parénquima. Y este de acá arriba, pues es panlobulillar. Prácticamente no vemos parénquima, más bien vemos un aumento difuso de volumen y una disminución de la densidad. ¿Por qué? Porque son lesiones de contenido aéreo. Bueno, pero no todo es enfisema. Cuando nosotros tenemos patrones con disminución de la densidad que se caracteriza por lesiones quísticas múltiples y difusas, tenemos que pensar en varias cosas, no solo en enfisema. Sobre todo hay dos patologías que nos dan este tipo de patrones que se confunden con enfisema. La linfangioliomyomatosis, que se caracteriza por tener lesiones quísticas pues redondas, más regulares, más homogéneas, y se presenta exclusivamente, casi exclusivamente en mujeres. Y la otra patología es la histiocytosis de Langerhans. Aquí vamos a ver las lesiones quísticas de distintos tamaños, de distintas formas. Generalmente vemos que tienen sus paredes gruesas y predominan en los ápices pulmonares. Pero bueno, aparte tengo que pensar en que patrones con bulas, neumatoceles, bronquiectasias quísticas, otro tipo de cavitaciones, por ejemplo, posinfecciosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de las primeras dos patologías. Tenemos aquí tres imágenes distintas, tres cortes axiales, en los que vemos lesiones quísticas, que si ustedes se dan cuenta, en el primer caso también se asocia a un patrón generalizado en vidrio deslustrado.
Estas lesiones se distribuyen en forma difusa en los dos pulmones. La forma de los quistes pues es regular, redondeada. Algunos, los de mayor tamaño, tienen una pared delgada que es perceptible. En el caso de abajo, tenemos lesiones más pequeñitas, pero también incluso las lesiones pequeñitas se les puede apreciar bien su pared, también distribución bilateral y difusa, ¿no? Y un tercer caso también con las mismas características. Estos tres pacientes fueron diagnosticados inicialmente como enfisema pulmonar, pero ya después de varias semanas de estudio se llegó a la conclusión, ¿no?, de que pacientes con linfangioliomatosis. Y en estos tres casos son pacientes con histiocitosis de Langerhans, donde también vemos múltiples lesiones quísticas, bilaterales, difusas, pero si se fijan aquí, las paredes son más gruesas e irregulares. Igual la forma de los quistes suele ser más irregular. Hay algunas que tienen inclusive un aspecto como arrosariado, algunas que son más tubulares, podríamos decirlo así. Y bueno, esto las distingue de la patología anterior. Entonces, estos son tres casos de pacientes con histiocitosis de Langerhans. Y bueno, cuando estemos hablando de disminución de la densidad, también tenemos que tomar en cuenta que puede haber quistes aislados o cavitaciones por otra causa. Nada más aquí a manera de ejemplo, tenemos estas imágenes de dos pacientes distintos en los cuales tenían cavitaciones previas por una infección por tuberculosis, que regresaron en este caso, vemos que ya están sobreinfectadas. Tienen dentro la típica imagen del micetoma por Aspergillus, y en este caso tienen un nivel hidroaéreo por infección bacteriana agregada. Entonces, también tenemos que considerar la posibilidad, cuando veamos lesiones quísticas que son difusas, aleatorias, tenemos que pensar en la posibilidad de infecciones previas, sobre todo en tuberculosis o también pacientes que hacen neumatoceles, sobre todo en neumonías por estafilococos. Y bueno, y finalmente, pues vamos a hablar un poquito de las bronquiectasias, porque también cuando son muy numerosas nos pueden dar un patrón difuso de disminución de la densidad. Por su morfología, pues se han dividido en cilíndricas, quísticas y varicosas, aunque muchas veces pues el patrón no es tan específico, tan puro, podríamos decir, ¿no? Las cilíndricas pues son tubulares, las quísticas son lesiones que tienen un diámetro muy importante y que al corte axial pues aparecen como lesiones redondeadas. Y las varicosas pues tienen un trayecto tortuoso, muchas de ellas se ven como arrosariadas, y bueno, generalmente, como en este caso, no vienen solas, vienen junto con otras de aspecto quístico, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí algunas imágenes. Estas imágenes, bueno, la primera de las imágenes nos presenta algunas bronquiectasias que son cilíndricas o iniciaron como cilíndricas. Sin embargo, como se asocian a una zona focal de fibrosis y de distorsión de la arquitectura, pues se ven también un poquito tortuosas, ¿no? Pero en inicio podemos decir que son cilíndricas. Tenemos otros casos en los cuales vemos algunas como esta que estoy señalando, que tiene un aspecto como varicoide. Las demás tienen un aspecto quístico por el calibre que tienen. Incluso vemos un nivel hidroaéreo en una de ellas. ¿Por qué? Porque está infectada. Otro ejemplo, donde están aquí agrupadas varias bronquiectasias que tienen un aspecto quístico, aquí en el lóbulo medio. Y bueno, en este caso tenemos algunas que tienen un trayecto cilíndrico,
asociadas a otras con trayecto, o perdón, con una forma quística. Entonces son bronquiectasias y entran dentro del diagnóstico diferencial de los patrones de disminución de la densidad pulmonar. Bueno, ¿qué podemos concluir de los temas del anterior y de este? En primer lugar, si queremos valorar a un paciente con tomografía de tórax, tenemos que usar una técnica de alta resolución, porque esta permite la visualización detallada del parénquima pulmonar. Entonces, de entrada, tenemos que hacer siempre tórax de alta resolución. En segundo lugar, para poder interpretar estos estudios, es indispensable conocer la anatomía pulmonar, sobre todo la anatomía subsegmentaria, lo que es lobulillo pulmonar secundario y lo que es intersticio pulmonar. Si no tengo este conocimiento básico de la anatomía, no voy a poder hacer una adecuada diferenciación de patrones, ¿no? Cuando se describe una tomografía de pulmón, sobre todo aquellas que tienen múltiples hallazgos, yo tengo que clasificar estos hallazgos de acuerdo a patrones radiológicos. Por ejemplo, aquí en este hospital es muy común que vengan pacientes que ya tienen un pulmón dañado por patología pulmonar crónica y luego se asocia a una infección, alguna otra cosa aguda y nos dan patrones mixtos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de dividir esas lesiones por patrones y eso nos va a dar más o menos una idea del diagnóstico. Y bueno, cada patrón ofrece una serie de opciones diagnósticas. Entonces, si yo tengo una tomografía con múltiples patrones, no se trata de atinarle a alguno de ellos, ¿no? Para elegir el diagnóstico más probable de acuerdo a mi lista de diagnósticos diferenciales, pues yo tengo que correlacionarlo con los hallazgos radiológicos, perdón, tengo que correlacionar mis hallazgos radiológicos con los datos clínicos del paciente. Entonces tenemos que acostumbrar al clínico a que nos dé los datos más importantes que esté presentando su paciente, porque de otra manera es imposible hacer un diagnóstico. Esto es muy importante y a veces incluso es insuficiente. Por ejemplo, cuando tenemos neumonías intersticiales, a veces ni con los datos clínicos ni con los hallazgos radiológicos podemos llegar a un diagnóstico y se hace necesaria la realización de una biopsia. Pero bueno, conociendo la anatomía, conociendo los distintos patrones, yo puedo llegar a diagnósticos muy certeros en la mayoría de los pacientes. Pues muchas gracias, espero que haya sido de utilidad estas dos pláticas. Gracias por su atención.